anillos. La número 3, yo me voy con la 4. La número 3 nos dice, ¿cuál es la alternativa que no presenta un sustantivo heterónimo? ¿Cuál es la que no presenta sustantivo heterónimo? Elefante. Licenciado. Elefante. Elefante. Elefante, muy bien, porque si femenino es elefanta, ¿ya? Suena raro, pero es elefanta, ¿ya? Esa es elefante. 4 dice, ¿cuántos sustantivos encuentras en el siguiente enunciado? Mis padres compraron entradas para ir al cine con mis hermanos y mis mejores amigos del colegio. Encontramos 1, Licenciado, 2, ¿serían 6? 3, 4, Seis, licenciado. 5, 6. 6 sustantivos. ¿Listo? 6 sustantivos. Esa es la respuesta de 4. 6. La E. Número 5 dice, ¿cuál es la alternativa que presenta un sustantivo común de 2? La respuesta, Policía. la C, Policía. policía. Porque puede ser el policía, la policía, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos, dependiendo. Número 6 nos dice, señale la alternativa que presenta sustantivo de doble forma y heterónimo, respectivamente. O sea, primero uno de doble forma y después un heterónimo. Entonces, ¿cuál es uno de doble forma? Licenciado, ¿sería chivo alumno? No, porque Docente principal. chivo no sería, a ver, es que, a ver, escúcheme, cuando Jugador y dice, periodista. a ver, alto, cuando dice respectivamente, se refiere en el orden en el que nos está preguntando. O sea, primero nos pide uno de doble forma y después nos pide un heterónimo. No al revés, sino en ese orden. Primero doble forma y luego Alcalde, heterónimo. periodista. Poeta joven. Es la B. Poeta La B. joven. Alcalde y periodista. Alto, alto, alto. Poeta joven. Licenciado, yo creo que sería Uno de alcalde. doble forma primero. ¿Cuál es el de doble forma? De doble forma es el que cambia la terminación, ¿no es cierto? Digamos niño, niña, ¿no? Niño, niña. Entonces, aquí vamos a ver que la terminación es poeta. Femenino de poeta, La poeta. La poeta. ese sería común de 2, no sería doble forma. Si tú le agregas artículo, ese es común de 2, no es doble forma. Doble forma cambia la terminación. Si es poeta, sería poeta, ¿no? Poetisa. ¿Sería alcalde? Acá sería joven, sería señorita, ¿no? Licenciado, Dije, sería jugador y periodista. jugador, jugadora, pero periodista no sería heterónimo, sería común de 2. Alcalde, oveja, alcaldesa, carnero. Chivo, alumno, estaría al revés, docente. Este es doble, este es común de 2. Ajá. La respuesta es la D. Licenciado es la C. Alcalde. No puede ser la C. Está al revés. Licenciado, yo creo que es la D. La Alcalde D. y Alcalde, oveja. ¿Listo? Alcalde, oveja. La D. Vamos con las 7, 8, 9 y 10 para terminar. 7 dice, número de sustantivos en el siguiente fragmento. Las jirafas tienen como principal característica que son los mamíferos más altos del mundo gracias a su cuello gigante y a sus largas rodillas. Aprovechan su altura para poder llegar a los árboles y las hojas más altas, un privilegio que muchos animales pueden conseguir. Sí, son bastantes. Solamente la jirafa cuando nace mide cerca de 2 metros, ¿no? Entonces, o sea, son bastante altos. Muy bien, entonces, ¿cuántos sustantivos hay? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, No hay respuesta 7. 6, 7. 7, dile 7, 7. 11, licenciado. ¿Serían 7, licenciado? A ver, otra vez. Licenciado, serían 11. Miren, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Entonces sería la A, 8. Ajá, la A. 8 sustantivos. Ya, la A. Este de aquí. Vamos con la 9. La 9 nos dice, marca la alternativa que no presenta una correcta pluralización, o sea, la que no está correctamente pluralizada. Ají, ajíes, canción, canciones, lunes, los lunes, ómnibus, ómnibuses, tesis, las tesis. ¿Cuál es la que no está correctamente pluralizada? O sea, ¿cuál es el plural incorrecto? Sería la D. Omnibuses. Omnibuses no hay. No hay omnibuses. Se dicen los ómnibus, al igual que el lunes, los lunes. ¿Listo? No hay omnibuses. No hay omnibuses. 9. Reconoce las pluralizaciones incorrectas. Aretes, aretes, crisis, crises, tórax, tóraxes, compás, compases. ¿Cuáles son incorrectas? Aretes, aretes, está incorrecto porque se está repitiendo, ¿no? La D, licenciado, la D. Crisis, crisis es incorrecto. Crisis no existe crisis, son las crisis. Tóraxes tampoco existe, son los tórax. Compás, compases, esta sí hay. Sería la 1, 2 y 3. Por lo tanto sería la D. Sería la D, 1, 2 y 3. Así es. Y vamos con la número 10 para culminar. Dice, señala la serie que presenta sustantivos comunes de 2. ¿Ya? ¿Cuáles son los comunes de 2? A los cuales les tenemos que agregar el artículo para saber si es que es un femenino o masculino. Entonces, ¿cuáles son las que tiene solamente comunes de 2? Yo creo que sería la C, piloto, comerciante y atleta. Pues sí, es la C. Ahí está, ¿no? Porque decimos el piloto o la piloto, el comerciante o la comerciante, el atleta o la atleta. ¿Listo? Esos son comunes de 2. Muy bien, esas son las respuestas de las 10 preguntas de taller de refuerzo. ¿Bien? Muy bien, culminamos entonces con ese tema del lenguaje, del sustantivo, ¿ya? Clasificación según género y número. Y bueno, vamos a ver ahora el siguiente tema. Vamos a continuar con el sustantivo. Solo que ahora vamos a ver una clasificación general del sustantivo. ¿Ya? Una clasificación general. ¿Listo? Nos ubicamos en la siguiente página. Perdón, en el siguiente tema. ¿Ya? En el tema número 6. En el tema número 6 nos vamos a ubicar. Es lo mismo, así que no se preocupen. Con algunos detalles. ¿Ya? A ver. Quiero que presten atención, por favor, a esta parte, porque hay algunos aspectos que no lo tienen en la guía, entonces quiero que presten atención a esta parte, ¿sí? Clasificación general del sustantivo. En la clasificación general del sustantivo vamos a tener 5 tipos de sustantivos, ¿ya? O sea, 5 clases de sustantivos. Primero vamos a tener el sustantivo por su extensión, ¿ya? Cuando hablamos del sustantivo por su extensión, entonces estamos hablando de 2 tipos de sustantivos. Primero los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Eso ya lo sabemos, no hay ningún problema. Los sustantivos comunes van a nombrar personas, animales o cosas de forma general, ¿no? De forma general, ¿no? Ejemplo, carpeta, pelota, vaca, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, los sustantivos propios van a nombrar personas, animales o cosas de forma específica. O sea, ya van a tener un nombre por el cual se los va a reconocer. Entonces, podemos decir, ¿no? Andrea, ¿no? Esta niña o esta señorita, a diferencia de las demás señoritas, se llama Andrea, ¿sí? Es una niña, es una señorita, pero se llama Andrea. Entonces ya la diferenciamos del resto. Este río, de los muchos que hay en el Perú, se llama Rímac. Entonces lo diferenciamos por su nombre de los demás ríos, ¿no? Así como el río Chile, el río Amazonas, el río N, en fin, ¿ya? Perú, ¿no es cierto? Este país de aquí, así como muchos otros países, lo diferenciamos porque se llama Perú, ¿ya? Y aparte porque tiene su forma, ¿no? Muy bien. Fido. Fido es el nombre de un perrito, ¿ya? De una mascota. Hay muchos perros, ¿no es cierto? Ahí, no sé, pues, ahí sus vecinos tienen perros, ahí en la calle también, ¿no? Entonces, para diferenciar a un perro de los demás, le colocamos un nombre, ¿no? Fido. Y cuando lo llamamos, va a responder a ese nombre. Entonces, así lo identificamos, ¿no? Etcétera.
¿ya? Etcétera, etcétera. Cada uno de ustedes tiene un nombre, por eso los identificamos. Todos ustedes son estudiantes, pero ¿cómo los diferenciamos a cada uno? Por su nombre, ¿no? Ahí está Mateo, Facundo, Sofía, Daniela, Matías, Jeremy, ¿no? En fin, todos ellos. ¿Listo? Nombres propios, ¿ya? Propios. Muy bien. A ver, luego tenemos por su naturaleza. Por la naturaleza también tenemos dos tipos de sustantivo. Tenemos los sustantivos concretos y los sustantivos abstractos. ¿Ya? Sustantivos concretos y abstractos. ¿Cuáles van a ser los sustantivos concretos? Pues son aquellos sustantivos que vamos a poder percibir por medio de los sentidos, ¿ya? Es decir, se pueden ver, tocar, oler, escuchar, etcétera. Todo lo que pase por nuestros sentidos. Ejemplo, botella. ¿Podemos ver la botella? Sí. ¿Podemos tocar la botella? Sí. Bueno, claro, si es que la tuviéramos enfrente, ¿no? Podemos tocar la botella. ¿Podemos olerla? Bueno, no hay un olor característico, pero sí, ¿no? O sea, sí se podría, sobre todo cuando la botella es nueva. Ustedes saben que los productos nuevos siempre tienen un olor así como de fabricación, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Parlantes. O parlante. Bueno, acá hay dos, ¿no? O sea, serían parlantes. ¿Se pueden ver? Sí. ¿Se pueden tocar? También. ¿Se pueden oler? Como ya les dije, depende, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿ya? Auto, se puede ver, se puede tocar, o puedes manejar, o sea, en fin, todo lo que pase por nuestros sentidos, ¿no? La mesa, el televisor, la computadora, el celular, el cuaderno, el lapicero, etcétera, concreto, ¿listo? Concreto, ¿ya? Concreto. Muy bien. Ahora, los sustantivos abstractos, por el contrario, no pueden percibirse por medio de los sentidos. Es decir, no se pueden escuchar, ni oler, ni tocar, etcétera. No se puede, no se puede. Entonces, aquí dentro de los sustantivos abstractos encontramos los sentimientos, los valores, por ejemplo, ¿ya? Y todo lo que sea subjetivo, ¿no? Todo lo que podamos imaginar dentro de esos aspectos. Ejemplo, el amor. El amor no lo puedes escuchar. O alguien escucha el amor. Yo no escucho, ¿no? Lealtad. Tampoco se puede escuchar, no se puede oler, no puedes tocar, ¿no? La lealtad, no puedes. La belleza. La belleza como tal, o sea, como sustantivo, no la puedes tocar, o sea, no la puedes ver tampoco, ¿ya? Como sustantivo, ¿eh? Como sustantivo. Como adjetivo, sí, porque puedes ver a un animal bello, un paisaje bello, ¿no? Una persona bella, como adjetivo, sí, puedes, ¿no? Percibirlo, pero como sustantivo, no, ¿ya? No se puede, ¿no? El respeto, la responsabilidad, ¿no? La fidelidad, la fe, eso no se puede ver, no se puede tocar, ¿listo? No lo puedes percibir por los sentidos. Entonces, todo lo que sea valores y sentimientos dentro de los abstractos. Todo lo concreto, lo que puedes tocar, palpar, mirar, aquí, dentro de los abstractos. ¿Bien? Luego tenemos otro tipo de sustantivo que es por su cantidad. Y este también se divide en dos. Tenemos sustantivos individuales y sustantivos colectivos. Los individuales van a nombrar en singular a un solo ser, es decir, a un solo individuo. ¿Ya? Un solo individuo, de la especie que sea animal, persona u objeto, pero uno solo. Por ejemplo, tenemos pez, aquí tenemos un pececito, no sé qué tipo de pez será, no sé mucho de peces. Tenemos aquí un chancho, un cerdito. Tenemos aquí a un perro, tenemos un cachorrito aquí, etcétera, ¿no? Individual, o sea, de forma singular y solamente uno, nada más, ya, uno. Los colectivos van a nombrar a un conjunto homogéneo de seres o cosas, y siempre van a ir en singular, ¿no es cierto? Ahora, aquí vamos a diferenciar el colectivo del plural, ¿ya? El plural nombra a varios, ¿ya? Si fuera perro, ¿qué diríamos en el plural? Perros. Perros, perros. Claro. Si fuera pez, Peces.
Peces, el plural. ¿Listo? Muy bien. Ya, a ver, basta con que responda uno, por favor. No me respondan 10 a una pregunta, por favor. Listo, muy bien. Queda claro, singular y plural. Pero el colectivo no es plural. El colectivo no es plural. El colectivo es un conjunto. Es el nombre del conjunto de estos elementos. Por ejemplo, si aquí era pez, uno solito, ¿cómo se llamaría? Aunque aquí veo tiburones, me parece. Bueno, no importa. Vamos a dar cuenta que son peces. A ver, ¿cuál sería el colectivo del sustantivo pez? Sería cardumen, licenciado. Cardumen. Entonces, cardumen no es el plural de pez. Es el nombre del conjunto de peces. ¿Listo? Ahora, al conjunto de peces, por lo general, se le llama cardumen, pero también se le dice banco. ¿Ya? O sea, banco de peces. Es un lugar donde hay pues muchos peces, ¿no? Un conjunto de peces, ¿ya? Pero generalmente cardumen es el término más conocido. Pero les digo banco porque probablemente en algún momento lo utilicemos en razonamiento verbal para hablar acerca de lo que son las palabras homógrafas, ¿ya? Muy bien. Ahora, aquí tenemos cerdo, bueno, chancho, ¿no? Chancho, cerdo, marrano, porcino, en fin, es lo mismo, sinónimos. ¿Cuál sería el conjunto de cerdos o de chanchos? Aquí hay varios chiquitos. Piara. Piara, ¿no? Piara, en singular, piara es el conjunto de cerdos o de chanchos, ¿cierto? Y bueno, acá vemos dos. Aquí vemos dos. Y por último, ¿cuál sería el conjunto de perro? Jauría. Jauría. ¿Listo? Entonces, miren, el conjunto de perros sería jauría. No es el plural, no es perros, sino es el conjunto, jauría. Ahora, escúchenme, jauría no solamente es el conjunto de perros, también es el conjunto de lobos, por ejemplo. Ya, el conjunto de lobos. O sea, todos los animales que tienen ese parecido con el perro, los lobos, coyotes, los zorros también, si no me equivoco, su conjunto son jaurías. Ya, su conjunto son jaurías. ¿Listo? Muy bien. Y ahí, entonces, estos son conjuntos. ¿Ya? Conjuntos. ¿Cuál sería el conjunto? A ver, ¿cuál sería el colectivo de piedra? Piedra. licenciada. Brittany, otra vez. Licenciada. Pedregal, ¿no es cierto? Pedregal. Un conjunto de piedras es pedregal. O sea, hay muchas piedras en ese libro, ¿no? Pedregal. De roca sería roquedal, ¿no? Roquedal. De árboles. Arboleada. Arboleda. ¿Listo? Arboleda. ¿Ya? Arboleda. También puede ser bosque, por si acaso, ¿eh? También puede ser bosque. Al igual que cardumen, ¿no? Puede ser banco de árbol, arboleda, o también puede ser bosque, ¿ya? O sea, cualquiera de los dos. Hay algunos que tienen así, ¿no? Un poquito. Ahora, hablando de árboles, por ejemplo, hay algunos tipos de árboles que por sus características y su, digamos, imponente tamaño, van a formar por tipo de árbol un mismo colectivo. O sea, el conjunto de un tipo de árbol tiene un nombre específico, ¿no? Por ejemplo, el álamo, ¿cuál sería el colectivo de álamo? El álamo es un árbol, es alto, así es como... A ver, ¿cómo les digo? Alameda, licenciado. Alameda, ¿listo? Alameda. Álamo, alameda. Es un árbol, como les digo. ¿Han visto los gorritos de los duendes? Esos que vienen así como conito. ¿Ya? Algo así, más o menos de esa forma tiene su copa el álamo, ¿no? Más o menos. ¿Ya? No tan en punta, obviamente, ¿no? Pero sí, más o menos así. ¿Ya? Entonces, estos son los individuales y colectivos. Individuales, colectivos. ¿Ya? Luego vamos a ver más ejemplos, seguramente, para descubrir más colectivos. Ya, vamos, continuamos. Ahora vemos por la estructura de los sustantivos. Y aquí tenemos tres clasificaciones, o sea, tres tipos. Primero tenemos los simples, tenemos los compuestos y tenemos las locuciones sustantivas. Miren, los simples están formados por una sola palabra, son los sustantivos que conocemos, cualquiera. Corcho, mosca, lápiz, borrador, cuaderno, computadora, celular, en fin, ¿no? Todo lo que conocemos, pero una sola palabra, no hay más, una sola palabra. Simple, por eso es simple, ¿eh? Una sola palabra. En cambio, los compuestos están formados por dos o más raíces, o sea, dos o más palabras. Me parece que lo vimos también en razonamiento, ¿no? Me parece, no estoy muy seguro. Sí, lo vimos, licenciado, sí lo vimos. Sí, ya me acordé, ¿listo? Y me parece que tenemos precisamente el mismo ejemplo, ¿no?
sacacorchos, ¿no? Saca más corchos, sacacorchos, ¿no es cierto? Este objeto que está aquí, ¿listo? Para destapar las botellas de vino, por lo general, ¿no? Luego tenemos matamosca. ¿De dos raíces? Sí, están formadas de dos raíces. O de más raíces, licenciado. También puede ser de más raíces. Ah, sí, también puede ser. Pero lo general es de dos, ¿no? De dos, ¿ya? Luego tenemos mata más moscas, matamoscas, ¿no? Bueno, aquí no está el objeto, pero bueno, supongo que ustedes conocen un matamoscas, ¿no? ¿Conocen un matamoscas? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Ah, ya, excelente, entonces, muy bien. Y luego sacapuntas, ¿no? Sacapuntas que, bueno, es un tajador para nosotros, ¿no? Para nosotros es un tajador. En México y en otros países les llaman sacapuntas, ¿no? Saca más puntas, sacapuntas, bueno, etcétera. Y, bueno, ¿cómo se llama? Este dibujito no debería estar aquí, porque no veo qué sustantivo compuesto sería este, pero bueno, dejemos el dibujito en paz. A ver, y luego tenemos las locuciones sustantivas. Ojo, miren, hay una diferencia entre sustantivo compuesto y locuciones sustantivas. Los sustantivos compuestos van a formarse por dos o más raíces, por lo general dos, como hemos visto aquí. ¿Ya? En cambio, las locuciones sustantivas van a presentar una estructura fija y representan un solo concepto. O sea, es como una frase, pero va a significar un solo sustantivo. ¿Ya? Por ejemplo, esto se une por una preposición o una preposición y un artículo. ¿Ya? Ejemplo, gallito de las rocas. Todo esto, gallito de las rocas, es un solo sustantivo. Un solo sustantivo. Esa es una locución. Es una locución. Y aquí está el gallito de las rocas. ¿Ustedes sabían que el gallito de las rocas es el ave nacional? Y una locución también sería oso de anteojos. Sí, también. No sería compuesto, porque dense cuenta que el compuesto está junto, o sea, se fusionan las palabras, se juntan, ¿ya? No se separan. En cambio aquí las palabras están separadas, ¿ya? O unidas. En el caso de oso polar, está separado, oso polar, está separado, no está junto como aquí. Aquí no está junto, aquí está separado. Entonces, esta es una locución sustantiva, se refiere a este animal. Bueno, ya conocemos un oso polar. Gallito de las rocas, ¿ya? Gallito de las rocas está unido por una preposición, ¿no? Aquí está la D, gallito de las rocas, y es este de aquí, ¿no? Y así se forma. Pero en este caso de aquí de los compuestos están juntas. Miren, no hay separación, todo está junto. Aquí está todo junto, aquí está todo junto. Por eso decimos más. Recuerden ustedes, cuando hicimos la formación de esto, dijimos, ¿no es cierto? Saca más puntas, saca puntas. Saca más corcho, saca corchos. ¿Se dan cuenta? Se unen, se juntan. ¿Ya? Aquí no. Aquí están unidas por una preposición o están separadas de esta manera. ¿Ya? Así. Entonces, este gallito de las rocas, dicho sea de paso, les mencionaba que es el ave nacional, ¿ya? Del Perú. Es representativo. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver por el origen. Por el origen también tenemos otros dos tipos de sustantivos. Son varios, ¿no? Mira, tenemos sustantivos primitivos y sustantivos derivados. También lo hemos visto, me parece, en razonamiento, pero no de esta manera. Lo hemos visto como palabras, ¿no? Como palabras derivadas. Bien, mire, los sustantivos primitivos, primigenios, primeros, o sea, los primeros, no provienen de ninguna otra palabra de la lengua, o sea, de la misma lengua. O sea, son los primeros, pues, en aparecer, ¿sí? Son los primeros en aparecer. Por ejemplo, tenemos pan, tenemos flor, tenemos casa, jardín, libro, etcétera, ¿no? Todas las que podamos tener. ¿Listo? Acá tenemos el dibujo de un pan, no sé qué tipo de pan será, pero ahí está. Aquí tenemos una flor, ¿no? Aquí están los dibujos. En cambio, los derivados, los sustantivos derivados, son sustantivos que van a provenir de palabras primitivas, o sea, de estas de aquí, a las que se le van a añadir morfemas derivados o derivativos, ¿no? Por ejemplo, teníamos la raíz pan y se le agrega adero y tenemos panadero. Tenemos la raíz flor, esta de aquí, se le agrega ero y tenemos
el término nuevo que es florero. Tenemos el término casa y le agregamos el sufijo ucha y tenemos casucha, ¿no? Casucha se refiere a una casa muy simple, ¿no? Una casa así, una casita ya hecha por hacer, ¿no? Qué sé yo, de madera, de cartones, ¿no? Es una casa así bien fea. Ya la hicieron por hacer nomás, pues, ¿no? ¿Listo? Esos son los derivados. Ahora bien, préstenme atención aquí. Estos mismos derivados se van a dividir en 6 tipos de palabras. Los primeros son los diminutivos, ¿ya? Estos diminutivos van a indicar disminución del tamaño o cantidad, o también puede ser intensidad del sustantivo. Tiene terminaciones como ito, ita, ico, ica, huelo, huela. ¿Sí? Por ejemplo, de pie, piecito. De casa, casita. Papel, papelito. Árbol, arbolito. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, atención aquí, escúchame. Miren lo siguiente. Cuando se va a colocar la terminación ito o ita, a ver, ¿cuál sería el diminutivo de café? Cafecito. Cafecito. Cafecito, excelente. Cafecito. Cafecito. El cito, a ver, escúcheme, el cito, ¿con C o con S? Sí, licenciado. Con Sí. C, excelente, muy bien, con C, excelente. Cuando vamos a agregar ese cito a una palabra para formar su diminutivo, siempre se agrega con C. Siempre va a ser con C. Cafecito. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a agregar con S? Miren aquí, casita y piecito. Casita y piecito. ¿Cuándo vamos a agregar con S? Cuando la palabra misma ya tiene S. Casa ya tiene S. Se le quita la A y se le agrega ita. Entonces ya no cambia, pues. Si la palabra ya tiene S, su diminutivo es con S. Si la palabra no tiene S, su diminutivo es con C. ¿Listo? Para que no se equivoquen. ¿Ya? Luego tenemos los aumentativos. Los aumentativos muestran, al contrario que los diminutivos, aumento en el tamaño o la cantidad o intensidad del sustantivo, ¿no? O sea, los hace más grandes. Terminaciones como on, ona, ote, ota, aso, asa, son sufijos que van a dar ese incremento de tamaño. Por ejemplo, casa, casona. Algunos dicen casota. Puede ser válido, sobre todo los niños, pero el término correcto es casona, casa grande, una casa grande. ¿Listo? Platanazo, un plátano grande, ¿no? Por ejemplo, el plátano bellaco es un plátano grande, es un platanazo, ¿no? Me dirá, pues, ¿cuánto? Unos 40 centímetros, por lo menos, de 30 a 40 centímetros, creo. Cabezota, ¿no? O sea, una cabeza grande, ¿no? Ahora, no solamente me refiero a una cabeza humana, ¿no? Puede ser una cabeza de cebolla, una cabeza, no sé yo, ¿no? ¿De qué? ¿Listo? En fin, ¿ya? Etcétera. Ona, aso, ota, ¿listo? Términos que van a indicar aumento de tamaño. Los despectivos, estos van a señalar menosprecio hacia algo o alguien, ¿sí? Es como cuando los tratamos con desprecio, pues, ¿no? ¿Ya? Con desprecio. Papel, papelucho, o sea, un papel cualquiera, no es un papel importante, ¿no? Es papel cualquiera. Así sea un documento, ¿ya? Generalmente los documentos, obviamente. Casa, casucha, ya lo vimos arriba, ¿no es cierto? Casucha, una casa cualquiera, una casita así menospreciada, ¿ya? Plazuela, ¿ya? Plazuela, una plaza, así la placita de un pueblo así lejano, así como que muy abandonado, ¿ya? Eso es una plazuela, ¿ya? Plazuela. Ahora, los términos que se utilizan en el despectivo son ucho, ucha, huelo y huela, ¿ya? Esos son los términos que se utilizan, perdón, los sufijos que se utilizan en los despectivos. Ucho, ucha, huelo y huela. Ahora bien, escúchenme, no todas las palabras que terminan en ucho o que terminan en ucha van a ser despectivas. Porque si yo digo anticucho, ¿es despectivo?
¿Anticucho será de... No. No, anticucho ya es su nombre, ya es el nombre, no es que le has agregado un sufijo, no, eso ya es un término compuesto así está formado, ¿listo? ¿Ya? Entonces, cuidado con eso. ¿Y estaría mal que digamos plasucha? Plasucha. Claro, es que ¿qué sucede? Ya los sustantivos ya tienen ya las terminaciones exactas, ¿no? Para denominarlas. Puedes decir plasucha, sí, pero suena medio raro. Por más que te refieras de forma despectiva, suena medio raro, ¿no? Es como que digas, por ejemplo, mira, para decir casa, o sea, una casa cualquiera, ¿no? Es una casa así, ¿no? Que no vale la pena, decimos casucha, ¿ya? Porque el término es ucha. Otro término es huela. Entonces, en vez de decir casucha, tú dices cazuela. Pero cazuela o sea, no se refiere pues, a una casa cualquiera. Cazuela es una comida, es una sopa. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado porque de repente cuando queremos mezclar los sufijos para indicar algo, terminamos diciendo otra cosa. ¿Ya? Entonces ya hay algunos determinados con esto. ¿Ya? Ya hay sustantivos determinados con sus respectivos sufijos. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado para no mezclar las palabras y mencionar otras. ¿Listo? Muy bien. Los siguientes derivados tenemos los gentilicios. Estos gentilicios van a indicar el origen o procedencia de una persona, o sea, de dónde es una persona. ¿Ya? Por ejemplo, peruano. ¿De dónde es el peruano? De Perú. ¿De dónde es el chileno? De Chile. ¿De dónde es el portugués? De Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el lugar de origen de la persona, de dónde procede, ¿no? Bueno, no sé, aquí me parece que la mayoría de los que estamos presentes somos arequipeños, o hay alguien que no sea de Arequipa. Licenciada, yo soy de Ica, soy iqueña. Ah, ya, de Ica, pero no, de Ica es iqueño, ¿no? Por ejemplo. Licenciada, yo soy peruana. No, pues obviamente todos somos peruanos. Ya, o sea, a ver, escúcheme ya. Hablando a nivel de países, claro, ¿no? O sea, peruano, chileno, portugués. Hablando a nivel de ciudades, ¿no? Los que hemos nacido en Arequipa somos arequipeños. Los que hemos nacido en Ica, iqueños. Los que han nacido en Lima, limeños. Los que han nacido en, ¿qué les digo? En Tumbes, tumbesinos. En Tacna, tacneños. En Hilo, hileños. En Moquegua, moqueguanos. En Cusco, cusqueños. Y así, donde hayan nacido. ¿Ya? Donde hayan nacido. Seguimos a nivel de países, por ejemplo. De Francia, francés. ¿Ya? De Francia, francés. ¿Cómo se les dice a los egipcios? A ver, Mateo, egipcios. Ah, no, ya les dije, pues ya no, me equivoqué, lo siento. A ver, ¿cómo se les dice a los de Suiza? ¿Suecos? Suizos, licenciado. ¿Suecos? Suizos. ¿Suizos? Suecos, a ver, escúchenme. Los de Suiza son suizos o suizas, ¿no? O sea, dependiendo si es varón o mujer. Los suecos, que ustedes dicen suecos, son de Suecia. ¿Ya? Suecia, suecos. ¿Ya? No hay que confundirnos ahí. Ahora, por ejemplo, hay países en los cuales no tienen uno, dos o hasta tres gentilicios, no solamente uno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, Perú, solamente nos dicen peruanos, ¿no? No tenemos otro gentilicio. Pero en cambio, en Francia, a ver, a los de Francia se les dice franceses, ¿no? O sea, el de Francia es francés. ¿Cuál sería el otro gentilicio de Francia? A ver, sobre todo los varones, los que saben de fútbol, a ver, pueden responder eso. ¿Francés? No, francés ya está, pues, no, ya está francés. Pero aparte de francés, ¿cómo se les dice a los de Francia? Licenciada. ¿Perdón? Licenciada. No. A ver, para no ser largo, a los de Francia... Franceses, licenciado, franceses. No, pues, claro, a los de Francia se les dice francés o franceses, o sea, si es en plural. Pero otro gentilicio que tienen los de Francia es galos. ¿Ya? Galos.
Se les dice francés o galo, se le dice. ¿Ya? Bueno, no sé, ustedes, miren, por eso les decía que los varones que ven fútbol, no sé si ahora van a ver, cuando vean el mundial o partidos internacionales, se van a dar cuenta de que los nombran así, ¿no? El equipo francés o el equipo galo, les dicen, ¿no? O sea, a los franceses también se les dice galos. A los portugueses, aparte de decir portugueses, ¿cómo se les dice? Se les dice... Brasileños. No. Brasileños es de Brasil. ¿Portugaleños? No, brasileños es de Brasil, por si acaso. No confundamos. Estoy hablando del país de Portugal, no del idioma. ¿Ya? A los de Portugal se les dice portugués. También se les dice lusos o se les dice lusitanos. ¿Ya? Luso o lusitano. ¿Ya? A los brasileños, bueno, a los de Brasil se les dice brasileños y también se les dice brasileiros. Cualquiera de los dos, brasileños o brasileiros. Obviamente nosotros estamos más acostumbrados. ¿Perdón? Cariocas, también hemos escuchado, pero cariocas no se refiere a todos los brasileños. Carioca se refiere a una región de brasileños, o sea, a un lugar en específico de Brasil. ¿Ya? Así como se les dice también fluminenses a una región o sea, las personas que viven en una región de Brasil. ¿Ya? Pero no son a todos. No son a todos. Claro que los podemos, digamos, identificar, ¿no? Pero no son todos, ¿ya? Son regiones. Bien. A ver, a los arequipeños también nos dicen de varias maneras. La primera es arequipeños. Después, ¿cómo más nos dicen a los arequipeños? Characatos. Characatos, listo, muy bien, excelente. ¿Sureños? ¿Y la tercera? ¿Sureños? Sureño, no, claro, puede ser, pero sureño es muy general, ¿no? Sureño es para todos los que están en el sur, ¿no? Arequipa, Tacna, Puno, Moquegua, ¿no? O sea, todos serían sureños, pero solamente Arequipa. Ya dijimos arequipeños desde primero. Characatos ya nos dijeron también. ¿Loncos? Loncos, excelente. Muy bien, ¿listo? Nos dicen arequipeños, characatos y loncos, ¿ya? Incluso todavía hasta nos dicen mistianos también, ¿no? Por el misti, obviamente. ¿Ya? Entonces, dense cuenta de las formas que tienen de nombrarnos. Muy bien, esos serían entonces los gentilicios, ¿ya? Hay algunos gentilicios que son muy raros, ¿ya? Son muy raros, ¿ya? Por ejemplo, en Argentina, a los de Buenos Aires, ¿cómo se les dice a los de Buenos Aires? ¿Qué dices ya? ¿Cómo se les denomina a los de Buenos Aires, Argentina? ¿Argentinos? No, pues los argentinos son argentinos. Licenciado. ¿Perdón? Porteño. No, los de Buenos Aires son bonaerenses. Ya. A los de... Licenciado. Así, esa no lo sabía. Tendría que averiguar. Pero por lo general son bonaerenses. ¿Ya? Bonaerenses. O sea, su nombre es compuesto y sigue compuesto en el gentilicio. Ahora, a los del Río de la Plata de Argentina se les dice río platense, ¿no? Los que viven cerca del Río de la Plata. ¿Ya? Y, por ejemplo, ¿no? Es diferente a Brasil. En Brasil, los que viven en Río de Janeiro no les dicen río janeirense, les dicen fluminenses, ¿ya? Por la cultura que vivía en ese lugar, ¿no? Hace muchísimos años. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Ya? Son variados los gentilicios. ¿Ya? Muy bien. Seguimos, continuamos. Pasamos ahora a los patronímicos. Miren, los patronímicos son sustantivos que derivan de los nombres de las personas. Es decir, de aquellos nombres que estuvieron, digamos, de moda en la época colonial, ¿no? Para nosotros, ¿no? Incluso años más atrás. ¿Ya? Ejemplo, miren. Había un señor que se llamaba Rodríguez, otro señor que se llamaba Fernández, otro señor que se llamaba Álvarez, y en fin, ¿ya? ¿Qué pasaba? ¿Por qué se llamaba Rodríguez? ¿Por qué se llamaba Fernández? ¿Por qué se llamaba Álvarez? Eran nombres, ¿eh? Estoy hablando de la época colonial, ¿ya? Cuando los españoles vinieron aquí al Perú. Bueno, vinieron al Tahuantinsuyo y luego lo llamaron Perú. Muy bien. ¿Por qué se llamaban así? Porque esta terminación que ven ustedes aquí al final, que es en Rodríguez, Fernández, Álvarez, etcétera, significa hijo de. ¿Hijo de quién? Rodríguez, hijo de Rodrigo. Fernández, hijo de Fernando. Álvarez, hijo de Álvaro. ¿Ya? Estos son entonces los patronímicos. ¿Listo? Álvarez, Fernández, Rodríguez,
¿ya? Entre otros, ¿no? Hernández, ¿no? Por ahí, ¿ya? Esos. En la actualidad ya no son nombres, en la actualidad se han convertido en apellidos, ¿no? Se han convertido en apellidos, ¿ya? Entonces, escuchamos ahí a alguien que se llame Pedro Rodríguez, Javier Fernández, ¿no? Tiago Álvarez, ¿no? En fin, ¿no? Todos los nombres que puedan haber por ahí, ¿ya? Pero estos, los que nosotros conocemos actualmente como apellidos y tienen sus derivados, o perdón, son derivados de nombres, esos son los patronímicos. ¿Listo? Muy bien. Luego vamos a ver los hipocorísticos. Los hipocorísticos. Estos son nombres afectivos que se generan a partir de los nombres propios de las personas. Pueden ser muchas veces por, ¿cómo se dice? Como abreviación. O sea, recortamos las últimas letras del nombre y queda así el nombre. A veces se hacen diferentes tipos de cambios y ahí se generan los hipocorísticos. Ejemplo, Gabriela, ¿no? Es como que reducimos el nombre un poco y se le dice Gaga, con I. Algunas veces utilizan la Y, la Y. ¿Listo? Graciela. A las Graciela se le dice Chela. ¿Listo? Chela. José. A los José se les dice Pepe. A los Jorge se les dice Coco. A los Eduardo. ¿Cómo se dice a las personas que se llaman Eduardo? Edu. ¿Ero? Edu. Ya. Sí, últimamente he escuchado, bueno, no últimamente, desde hace algunos años atrás, escuché que se les decía Edu o Edu, porque ahí estamos recortando, ¿se dan cuenta? Eliminamos las últimas sílabas del nombre, ¿no? Y decimos Edu, ¿no? Si completamos sería Eduardo, ¿ya? Pero, de Luis se le dice Lucho. exactamente, ¿no? A Luis se le dice Lucho, ¿ya? Pero volviendo a Eduardo, el gentilicio de Eduardo es Lalo, ¿ya? El gentilicio de Eduardo es Lalo, ¿no? Pero ahora, como les digo, se escucha un poco más Edu. A ver, ¿de quién más? A ver. De Carmen, ¿cómo se les dice a las personas que se llaman Carmen? Camucha. Licenciado. Camucha, muy bien, Camucha. Rosario. Claro, licenciado. Clarita. Claro, muy bien, claro. Bueno, aquí, a ver, escúcheme, aquí en el Perú, y bueno, en algunos países de América Latina, o sea, de aquí, de América del Sur, me refiero, se les dice Charo. En el caso de México, a Rosario se le dice Chayo, ¿ya? Chayo, no Charo, sino Chayo, con Y, ¿ya? Con Y. Y me parece que también en la parte un poco de Centroamérica, o sea, un poco más para el norte, se les dice así. Ya, a ver, Francisco. Licenciado. Pancho, muy bien, Pancho. Pancho. Lo mismo, aquí en Perú se les dice a los franciscos, se les dice Pancho. Ya, Pancho. Incluso he escuchado el gentilicio por ahí, muy poco, Pacho, pero se les dice Pancho. Pues vuelvo a repetir, un poco hacia el norte, en Colombia y Ecuador me parece, y México, a los franciscos se les dice Paco. Ya, Paco. Ya, Paco. No Pancho, sino Paco. ¿Ya? Y en otros lugares, como en Argentina, me parece, se les dice de las dos formas, ¿no? Argentina y Uruguay, me parece. Paco y Pancho, a los franciscos. ¿Listo? A ambos. Y así... Diga. Y a Miguel. A Miguel. Miguel. A Miguel se le dice Mickey. Pero eso ya es por un poco de influencia de... perdón. Eso ya por un poco de influencia del inglés. Ahora, ¿qué sucede con los hipocorísticos? A ver, recordemos. A ver, volvamos primero con los patronímicos. Los patronímicos, apellidos nombres que se generaron a partir de otros nombres y que actualmente son apellidos. Estos ya no hay muchos, son solamente contados, porque se generaron en la época colonial. Actualmente ya no vas a encontrar, si alguien se llama, por ejemplo, Carmen, no vas a encontrar el apellido Carmenés, ¿no? O sea, es decir, hijo de Carmen, no, ya no hay. Eso ya no sucede. Entonces son contados los patronímicos. ¿Qué sucede con los hipocorísticos? No todos, escúchame, no todos los nombres tienen hipocorísticos. No todos los nombres, solo algunos. ¿Por qué? Porque los nombres han sufrido una, bueno, yo le llamo degeneración. Eso es un cambio. Han sufrido bastantes cambios. Incluso, no sé si queda
A Gabriela se le dice Gaby. Yo tengo varias amigas, varias compañeras que se llaman Gabriela y se les dice Gaby. A algunas no les gusta que les digan Gaby. Ahora, sucedió también que yo tenía una compañera de colegio que le decían Gaby y yo pensé que se llamaba Gabriela, pero en realidad no. Cuando yo pude ver la lista así de estudiantes, de compañeros, vi que ella se llamaba Gaby. No se llamaba Gabriela, se llamaba Gaby. Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a colocar a los hipocorísticos como nombres de las personas, como nombres propios. ¿Sí? Entonces ya no se llama Gaby, se llama Gabriela. Ya no se llama Graciela, se llama Chela. Ya no se llama José, se llama Pepe. Y así sucesivamente. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Ya no se llama Candelaria, se llama Candy, ¿no? Entonces así. Ya no se llama Eduardo, se llama Lalo, ¿no? Van colocándole esos nombres. ¿Ya? Ahora, ¿qué otro fenómeno sucede respecto a los nombres? La influencia de los idiomas extranjeros, sobre todo del inglés. Sobre todo del inglés. Vienen nombres extranjeros, como por ejemplo, vayámonos a Miguel, ¿no es cierto? Miguel en inglés es Michael, se escribe Michelle, pero es Michael. Y para el español sería Miguel. Ahora, en el inglés, a Michael se le dice Mickey, o sea, Mike. Y para el español sería Mickey. O sea, Miguel sería Mickey. Entonces, ahí hay influencia. Ahí hay influencia. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Ahora, hay otros nombres, por ejemplo, que no tienen hipocorísticos, como les dije, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se le dice a la persona que se llama Teresa? No tiene hipocorístico. Pero podemos formar el hipocorístico eliminándole la última sílaba, sa. Entonces a Teresa se le dice Tere. Tere, y ya está. Claro que eso tampoco funciona con todos los nombres, porque si es que el nombre es muy cortito, por ejemplo, Ana, él elimina a Ana. La A, y le dices An. Entonces, de decir An y Ana, o sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, cuando los nombres son muy cortos, no se puede aplicar la reducción de sílabas, ¿no? La eliminación de sílabas. ¿Ya? Claro que por ahí le podemos decir de otra manera, ¿no? Por ejemplo, a mi sobrino que se llama Joshua, también es un nombre extranjero, no es un nombre en español, le decimos Josh. Entonces se reduce todavía. Bueno, y hay una gran variedad, ¿no? Hay una gran variedad, ¿no? A los que se llaman Máximo, Y licenciado, dicen Max. licenciado, ¿cómo sería mi nombre? No, ¿tu nombre? ¿Cuál de los dos? Luciana. Ya, repito, no todos los nombres tienen hipocorísticos. No todos. Mi nombre no tiene hipocorístico. Ya, por ejemplo, ¿no? Pero digo, si el nombre es largo, más de 3 sílabas o 3 sílabas, podemos eliminar la última sílaba, ¿no? O podemos reducir y a partir de ahí generar un hipocorístico, ¿no? Ahora, Luciana puede ser Lucy, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Que Lucy también lo han utilizado como nombre. Hay personas que se llaman Lucy. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Ya? Podemos reducir así de esa manera. Licenciado, también puedes reducir mi nombre. ¿Tu nombre? Fabricio. Fabricio. Bueno, a los Fabricios les dicen Fabri. Fabri. ¿No? A los Mauricios les dicen Mauri. Mauri. Licenciado sería tal Michael o Michael. ¿Gael? Marcos. Es que por eso les digo, Michael o Michael. por eso les digo, a ver, es un poco complicado generar hipocorísticos para todos por la diferencia de nombres, ¿no? A veces no hay cómo reducir el nombre. Entonces no se puede, o sea, no podemos aplicar el mismo proceso para todos los nombres. Mateo, ¿qué reducimos ahí? La O y le decimos mate, o reducimos la E y la O y le decimos mat. ¿Se dan cuenta? Entonces, también, digamos, es como queda más bonito, ¿no? ¿Ya? Y ¿no? Al Benjamín, algunos les dicen Benji, otros les dicen Ben. ¿Ya? Benji, ¿por qué? Porque bueno, había un anime de los supercampeones hace mucho tiempo que ahora lo están pasando como Capitán Tsubasa y el arquero se llamaba Benji, ¿no? Ahora los nombres están en japonés. ¿Ya? Kawaii, creo que sí. Entonces, de ahí, ¿no? Benjamín, Benji, ¿no? Pero luego sale otro dibujito, sale un cartoon que se llama Ben 10, que también se llama el personaje Benjamin. Entonces, de ahí, ahora le dicen a los Benjamín, le dicen Ben. Entonces, van cambiando.
Ya, o sea, depende, ¿ya? Depende, varía muchísimo, o sea, no, no hay algo concreto en esto, no, no hay algo concreto, o sea, puede ser de una, puede ser de otra manera, ¿no? A las angélicas, por ejemplo, se les dice Angie, ¿ya? Pero a las personas se les puede decir Angie, ¿ya? Pero en cambio, a la persona, al varón que se llama Ángel, ¿cómo le dices? ¿No? O sea, cambia, ¿no? A la persona que se llama Daniela, le puedes decir, ¿cómo le dices? Dani. El varón que se llama Daniel, también le dices Dani. Entonces, también puede causar confusión, ¿no? Cuando alguien te hable de Dani, puede ser que, no sé, por lo general se refiere a un varón, pero a veces puede ser lo contrario, ¿no? Entonces, varía, ¿listo? Hay mucha diferencia en eso. Muy bien, entonces, a ver, les envío entonces al grupo, que ya nos pasamos de la hora, les envío al grupo esto, las diapositivas, y las copian en sus hojas adicionales, ¿sí? Muy bien, nos vemos, jóvenes señoritas, hasta la próxima clase. Por favor, les quito unos minutos, discúlpenme. Nos vemos, cuídense bien, no se olviden de eso. Cuídense, hasta luego. Licenciado Chara. Hasta luego, licenciado. ¿Alguien